Hola, buenas tardes. Rápidamente saludar a la audiencia y en particular a, lo- a lo- a la Asociación Argentina de Túneles y Espacios Subterráneos por la invitación. Nuevamente Metro presentando el avance y la construcción de túneles en la región, en específico de la línea 7. Miren, en este caso como introducción, con el equipo de túneles de Metro hemos propuesto una mirada distinta al desafío túneles y mostrar un poco eh, cierta evolución que tiene en un proyecto de estas características, una línea extensa en una zona altamente densificada, y cómo la especialidad de túneles tiene que irse moldeando muchas veces fuera de su especialidad, y que a la larga termina consolidando variantes de proyectos relevantes que afectan los costos y los plazos. Con ello como introducción entro rápidamente en un resumen del crecimiento constante que el Metro de Santiago ha tenido a lo largo de los últimos 30 años, partiendo con la conocida línea 1, que es el eje principal de Santiago de transporte en la actualidad, y saltando rápidamente a lo que tenemos entre el 2020 y el 2027. Una cartera de 4.500 millones de dólares con dos extensiones ya en ejecución, cocheras, un intermodal y la línea 7, que es la que he venido a presentar en este momento. Eh, con los nuevos proyectos de expansión, que son la línea 7, 8, 9, vamos a tener un alto crecimiento en nuestra red, llegando a 215 kilómetros de red conjunta, 192 estaciones, 28 estaciones de combinación, que nos da redundancia y una capacidad de resiliencia a la red que nos va a permitir mantener una operación sostenida incluso ante problemas operacionales y un futuro crecimiento y una futura afluencia de 3,9 millones de pasajeros por día, que ya se acerca a las redes más grandes del mundo. En esta lámina se resume el proyecto de los 26 kilómetros con sus grandes datos e información característica de puesta en servicio el 2027, una inversión de 2.528 millones de dólares, 19 estaciones, 7 comunas, 3 de ellas se incorporan 3 nuevas a la red, 35 minutos de viaje entre Brasil y Estoril, entre terminal y terminal. Eh, Importante que en los 26 kilómetros hay dos métodos constructivos que se han definido ejecutar. En la zona inicial, 8,5 aproximadamente kilómetros a ejecutar con TDM y los otros dos tercios de la red con NATM o método tradicional, eh, que vamos a entrar en el doble, en caso a caso más adelante. En el caso de la singularidad ya empezamos a tener las primeras triple combinación de toda la red del Metro Santiago, con las características y dificultades técnicas que eso conlleva, y la estación con mayor profundidad, que también nos exige levantar la cabeza y ver cómo se resuelve esto en distintos proyectos en la actualidad. Antes de entrar en lo duro de la línea 7, condiciones de entorno que vienen ya en los últimos años, pero cada vez se ponen más estrictas, para ya entrar en nuevos proyectos y validarlo en la comunidad y en la evaluación medioambiental. Ya la ciudadanía nos exige avanzar con preservar la calidad de vida y bienestar, no solo en la etapa de construcción, sino también en la etapa de operación. Nos venimos a poner o posicionar un trazado, implantar un trazado, si bien es subterráneo, pero somos vecinos eternamente de una ciudad altamente densificada que cose una capital con mucha demanda y con pocas áreas residuales. Para lo cual hoy día este desafío, como desafío medioambiental en su conjunto, con todas las aristas que ellos tienen, empieza a ser un criterio de diseño para los tuneleros, eh, que más adelante vamos a poder debatir y contar. Para comprender el dónde estamos hoy día en el proyecto y cómo se ejecuta, es importante destacar que estos megaproyectos mantienen las tres grandes etapas de ingeniería básica, conceptual e ingeniería de detalle. Metro Santiago, todas sus construcciones de túneles se ejecutan o se basan en un proyecto de ingeniería de detalle completo
con todo el detallamiento necesario para la construcción. ¿Qué quiere decir esto? El constructor no termina, no ejecuta ningún diseño más. La totalidad de la entrega de metros en la etapa de licitación, lo que permite encuadrar los costos y los plazos previstos desde un inicio hasta el final. Entrando ya en el trazado y cómo se particionan los distintos tramos y subtramos de la línea, son 6 tramos de túneles con sus distintos métodos constructivos. El primer tramo, como les había contado, TBM y los otros dos NATM. Y vamos a entrar de lleno en los desafíos del tramo A. El principal desafío, por lo menos para el Metro Santiago, fue primera vez entrar en el mundo del diseño con TBM, selección y lo que significa también la componente del diseño contractual, que modifica totalmente cómo se ejecutan estos diseños. 3 estaciones cenitales, las otras 4 son en base a NITM o estación o método tradicional. La TBM en esas 4 otras estaciones se arrastra con todo lo que ello conlleva, con un pique de construcción para el enlace al taller y este pantalón asociado al enlace, con una singularidad especial en la zona central, que encontramos un plasto rocoso con todas las particularidades que ello tiene, que podremos ver un poquito más adelante. Aquí ya está el detalle y resumen de la sección funcional de la TBM, en donde, como se ve en la lámina, bastante optimizada, con todos los volúmenes requeridos tanto del material rodante como de los distintos sistemas. Datos y definiciones de diseño finales: 9,8 metros de diámetro exterior, diámetro interior 8,83, espesor de dovelas 32 centímetros y longitud 1,7. Y acá en esta lámina resumo grandes definiciones que fueron incorporándose desde la ingeniería básica hasta la actual ingeniería de detalle, que hoy se encuentra en licitación pública, al mitad de la licitación pública del tramo. Se generó una amplia estudio y exploración geotécnica que permitió definir que el 88% del tramo A se constituye de suelos finos y pumicitas, que son cenizas volcánicas muy antiguas. Como tema 2, en base a lo anterior y las distintas prospecciones, tanto de ensayos como de estudios de acondicionamiento, se seleccionó una EPB tipo escudo de 9,8 metros de diámetro, una longitud total a excavar con TBM 6,66 kilómetros, como les dije, 7 estaciones, un pique de construcción únicamente, más la cola de maniobra posterior en la terminal. Una gran definición compleja a esta altura en un proyecto en un entorno tan altamente densificado, es definir el ingreso y la salida. El ingreso y por donde ingresan todos los suministros, y sumado a todos los periféricos que acompañan al funcionamiento de la TDM, es un área tremenda que vamos a ver un poquito más adelante, y lo mismo pasa con la extracción, manteniendo siempre la máxima de extraer la TBM a través de una estación cenital, pero al ser un eje principal de transporte significaba un corte en una arteria que de alguna manera singularidad desde el punto de vista de impacto genera. Desde el punto de vista de los anillos, un anillo de tipo 6+1 con espesor de 32 centímetros, bastante optimizado de lo que inicialmente partió, y con una longitud de 1,7 metros. La planta de Ovela, 5,6 hectáreas que tuvimos que ser capaces de resolver en la cabeza de Brasil. Entrando ya en la mecánica de suelo, ¿qué tema a destacar? Los criterios de implantación de prospecciones de mecánica de suelo, tanto para la fase en los tramos con NTM o TBM, es distinta. De alguna manera la grilla se achica al doble, o a la mitad, como queramos verlo. En el tramo de NTM, del orden de 250 a 300 metros, permite resolver toda la variabilidad en la etapa de obra y todo el tema de seguimiento, como lo venimos haciendo desde siempre en el metro. En el caso de la zona con TBM, las calicatas tienen que ser mucho más próximas para garantizar una menor variabilidad, y que la máquina y el contratista que utilice y ejecute estos túneles tenga la información necesaria y suficiente para el correcto diseño de la cabeza, de las herramientas, y de prever todas las paralizaciones oportunas y evitar fallas de mediano y largo plazo. Como les contaba, la mecánica de suelo en el tramo A permitió consolidar una conclusión
drástica desde el punto de vista de qué vamos a atravesar. Hoy día nos enfrentamos abrimos una licitación con este mapa, con este gráfico que nos define una grilla exhaustiva de la información geotécnica que atravesará la TBM, y nos permite decir que tenemos del orden del 90% de suelos finos y blando con alto grado, o alto a mediano alto grado de fino, que permite una correcta masabilidad en los distintos 6 kilómetros de construcción. Siguiendo de poniente a oriente, lo que les contaba, se encontró un clasto rocoso del orden de 120 metros en distintas fases de longitud, en distintas fases de construcción del estudio conceptual básico y detalle. Tuvimos que desarrollar inicialmente 3 prospecciones verticales totalmente, compuestas por 2 calicatos, un sondaje, sumado 5 perfiles geosísmicos, y posterior a ello, cuando teníamos identificado morfológicamente la ubicación y cómo esto rodeaba el túnel futuro, tuvimos que ejecutar sondajes inclinados, que son los que se ven en esta lámina, que permitió a ello definir tanto las formas como las propiedades. Sumado a los ensayos, permitieron conformar una conclusión de un RQE y RMR de entre 30 y 50 con las distintas variables que yo condice, y permitieron consolidar que este clasto pueda ser totalmente construido y excavado con la misma TBM, con ciertas particularidades y previsiones de herramientas especiales en estos solo 150 metros, y adicional descartar la principal singularidad y garantizar que la roca no penetrara la zona del túnel estación, que eso ya hubiese sido un problema bastante mayor. Con el fin de lo anterior, con el fin de evitar el uso de drill and blast en una zona altamente densificada, como se ve acá en esta planta. Son cuadras totalmente llenas de edificaciones bajas en el entorno. Adicional a lo anterior, una vez ratificada la información, en etapa de ingeniería de detalle bastante avanzado, se generó una optimización de trazado, optimización no del punto de vista del largo, sino más bien del punto de vista de lo que puede significar tener la posibilidad de meternos desde arriba o auscultar desde arriba en la etapa de construcción para cualquier cambio de lo que necesitemos, o sondajes complementarios o tareas adicionales, y evitar eh, estar excavando cenitalmente bajo las casas del entorno. Acá mostrarles lo referido a cómo terminó quedando la instalación de faena de ingreso y salida de la TBM en la zona de Brasil. Aquí están las 5,6 hectáreas del entorno. Como ven, tremenda área que desde el punto de vista del espacio permite garantizar un stock suficiente acorde a la productividad necesaria, y también una planta de ovelas en la misma cabeza. La zona de salida es la estación número 7, Walker Martínez, con un pique cenital que permite la salida rápida de la máquina. Con lo anterior, y entendiendo las 2 etapas principales de ingeniería básica e ingeniería de detalle, aquí detenernos en lo relevante previo a la licitación de obra. Cuando como equipo de túneles miramos la práctica en proyectos TBM, en general se suele iniciar los procesos de contratación con una ingeniería básica, con parcial información y grado de estudio que de alguna manera también desvía o aumenta los riesgos que tienen que asumir los distintos contratistas. Hoy día para nosotros fue fundamental lograr generar una ingeniería de detalle con los 2 años de estudios previos a ello, y hoy día recién iniciar el proceso de licitación, que incorporó una precalificación con los 4 pilares de requerimientos técnicos que permiten garantizar que los contratistas, sean empresas solas o consorciadas, aseguren el conocimiento tanto en la metodología NATM como TBM, y con las distintas características indicadas en detalle más abajo. Desafíos del tramo B. Ya estamos entrando en la zona central de Santiago, todo construido con NATM, tanto estaciones como túneles de interestación, 9,5 kilómetros, y la extensión de la línea 6 que se extiende desde Los Leones a la futura Isidora línea 6. Acá vamos a entrar en detalle de las 4 estaciones de combinación. Ahí resaltar, y para que conozcamos los flujos proyectados en estas 4 estaciones, estamos hablando de 33.000 pasajeros en hora punta,
por estación. Es todo el volumen de gente que moverán estas 4 estaciones, por lo cual amerita entrar en detalle. La primera estación Calicanto, triple combinación, se construirá con 2 piques laterales y bajo la estación, la línea 2, y la estación Calicanto línea 2, y por encima de la línea 3. Próximo a una zona patrimonial, distintos monumentos históricos en el entorno, lo que hace que el monumento, el Consejo de Monumentos Nacionales no restrinja la influencia y las deformaciones en superficie para garantizar ningún daño y afección. En este caso, un volumétrico de cómo quedará la estación Calicanto, una estación de 3 galerías, de un ancho andén de 5 metros por cada lado, lo que genera una sección transversal de excavación de más de 180 metros cuadrados de sección, con el método NATM. Y acá se pueden ver las 2 líneas existentes, la línea 2 paralela y la línea 3 perpendicular en el otro eje. Y aquí a futuro ya se previó en este diseño de la línea 7 la cuádruple combinación que será en los próximos años cuando se extienda la línea nueva a esta zona, por lo cual esta se convertirá en una cuádruple combinación. Ahora, materia de las distintas etapas del diseño, que la ingeniería de túneles tuvo que ser capaz de ir dando peldaño en cómo mejorar el proyecto. En la ingeniería conceptual se planteó una profundidad de 44 metros para posicionarla por debajo de las 2 líneas existentes, que a soluciones buenas a primera venía a ser la solución más estándar y ponernos por debajo. Pero entre medio apareció la posibilidad de ponerla por debajo de la 2 y por encima de la 3, y eso hace ganar 20 metros en profundidad, que resuelve muchos temas operacionales a estos grandes flujos de demanda. Pasando a la siguiente estación de combinación, Pedro de Valdivia, la dificultad era algo distinta. Teníamos una zona altamente densificada con edificios en altura, como lo ven en este caso. Y aquí, ¿qué es lo que pasaba? La estación en sí misma se metía, como ven, penetraba cenitalmente bajo un estacionamiento construido hace 5 o 10 años, en base a marco y pila, con el sistema Cut and Cover. El distanciamiento de 5 metros, y el túnel y el entronque, que el entronque entre el túnel y la galería principal era la singularidad principal que nos hacía imponer una serie de restricciones en el método constructivo que garantizara deformaciones rotacionales en ejes estructurales contiguos menores a lo estandarizado en los criterios de diseño. Hoy día esto se resolvió y se obtuvo una deformación máxima de 13 milímetros. Adicional a ello, en la etapa de ingeniería básica nuevamente, contarles cómo evolucionó esto. Teníamos una construcción demoliendo un edificio de 10 pisos que tenía un alto costo de expropiación, y en la etapa de ingeniería de detalle se logró evitar la demolición del edificio y posicionar el pique en la calle, y reduciendo y optimizando el costo de expropiación fuertemente, que nos permitió salir adelante con el proyecto. Pasando nuevamente ahora a la siguiente combinación, Isidora Goyenechea, línea 7, línea 6, tiene un gran pique concéntrico entre las 2 líneas, una discurre por Andrés Bello y la otra por la calle Vitacura, 4 piques laterales, 3 piques en este caso adicional al principal, 3 accesos distintos adicionales al principal, una intervención en zona de alto flujo vehicular. Esta es una zona de las zonas más densas de Santiago desde el punto de vista vehicular, por lo cual la construcción en este nudo impone una dificultad mayor, considerando los flujos y este triángulo que de alguna manera comunica y funciona como córner hacia los 4 cuadrantes. Nuevamente, una gran evolución y optimización desde el punto de vista de los túneles. Inicialmente, en la etapa de ingeniería conceptual, el proyecto proponía las dos estaciones cenitales, uno bajo la otra, construido desde el punto de vista en base a túnel, y después a bóveda, o sea, a banco en base a pilas, pero significaba construir una transición vertical entre la cola de maniobra línea 6 sobre la línea 7, generando una construcción de túneles bastante compleja y profundizando a la menos 45 la línea 7, que está por debajo de la línea 6. En este caso, se logró llevar esto a separar por los 2 ejes que les mostré inicialmente, llegando a ambas líneas a 32 metros, lo que hace una reducción en costo y tiempos de operación
tanto de evacuación y operación normal, ampliamente superiores. Los desafíos en el tramo C, llegando ya al último tramo, 7,5 kilómetros de túnel construido con NATM. Nos vamos a centrar en dos zonas principalmente, en la zona del atravieso bajo la ex Rotonda Kennedy, después seguidillo viene el atravieso bajo Américo Vespucio Oriente, un megaproyecto en pleno construcción por estos días, la estación Américo Vespucio, y algo referido a la estación final de Estoril. En este caso, el cruce de la ex rotonda Pérez Sucovich, el nudo vial que ven en la foto aérea en planta, y también la singularidad, estamos al lado del Cerro San Cristóbal y el Cerro San Luis. Acá ya se ve un corte de la sección transversal por donde atraviesa el túnel interestación a 1 metro de la pila de fondo que soporta esta infraestructura vial, en donde tenemos del orden de 35 a 40 metros de atravieso, y fue resuelto en base para garantizar la baja o nula flexión. Se fasea en la fase 1, 2 y por detrás, a un distanciamiento no menor a 15-20 metros, venimos atacando la fase 3 y 4, con esto podemos garantizar deformaciones máximas en la infraestructura menores a 8 milímetros en el entorno. Adicional a ello, en ese mismo cruce nos encontramos con otro clúster rocoso conocido y que forman los pies del Cerro San Luis, que de alguna manera en las distintas etapas fue nutriendo información y afectándonos cada vez más en nuestro trazado preliminar previsto, y terminó desde el punto de vista del diseño de túneles, incorporándose en el diseño contractual de las bases, incorporando métodos constructivos alternativos como partidas eventuales que permitan que estén previamente definidas y establecidas, y así el contratista prevé tanto plazo y costo desde un inicio. Luego, siguiendo hacia el oriente, nos encontramos con el cruce bajo Américo Vespucio Oriente y el nodo de la Kennedy, que acá se muestra, esa imagen habla por sí sola, del orden de 6 y quizás hasta 7 niveles de magnitudes conocidas, y nuestro túnel pasa por debajo. Esto no solo tiene la dificultad desde el punto de vista de los túneles, sino que también nos profundiza la estación a la menos 45 que vamos a mostrar más adelante. Aquí también la solución, muy similar a la anterior, se resume en 140 metros aproximados de atravieso bajo la infraestructura y con una deformación menor a 8 milímetros también. Lo que les contaba, la estación Américo Vespucio, dado lo anterior, por tener que pasar debajo de esos 6 pisos de infraestructura vial, en la estación Américo Vespucio se profundiza a la menos 45, por primera vez llegando a levantar pasajeros y a ingresar pasajeros a esas profundidades, por lo cual ahí tuvimos el desafío de ver de qué forma resolver este flujo de pasajeros, tanto en etapa de operación como de emergencia, y al mismo tiempo aprovechar de optimizar la implantación de la estación. Hoy día este es el predio con más alta plusvalía del proyecto, y por lo cual empezar a apropiar más por resolver set de escalera era ineficiente, por lo cual logramos avanzar en algo nuevo totalmente desde el punto de vista operacional, no muy dificultoso desde el punto de vista civil, pero la operación de alguna manera acá también nos impone ciertas preguntas que hemos ido resolviendo día a día. Y aquí un resumen en planta de cómo quedó la estación finalmente. Luego, entrando en dificultades o singularidades del tramo C o el tramo oriente, el agua, tema recurrente de debate y de discusión en distintos congresos de cómo incorporar esta variable que es bien gelatinosa para cazar y entender realmente cómo trabajarla, tanto desde el diseño como desde el contrato. Aquí el estudio hidrogeológico que hicimos, bastante acabado, que permitió definir un modelo único con geología, hidrogeología y hidrología, y nos arrojó dos zonas de cuidado a lo largo del trazado: la zona de Américo Vespucio y la zona de Estoril. De alguna manera acá, un resumen de lo que se logró hacer: se dispuso sistemas de captación y de manejo, como de palabra clave, en ningún caso impermeabilizar, siempre manejar, eh, distribuir y depositar. Y siempre ser capaz, desde el punto de vista medioambiental, separar lo que son aguas de infiltración y aguas subterráneas de cara a cuál es lo que afecta la napa basal y los equilibrios hídricos.
acá un poco el resumen de la solución en el frente, que es importante que el contratista conozca todos estos pequeños detalles que hacen la diferencia al momento de prever costos y insumos ante un afloramiento previsto. Y un poco más también de los distintos estanques de traspaso y el sistema de impulsión que se incorporó en el contrato. O sea, hoy día las licitaciones se están licitando con un sistema de captación similar a lo que estoy mostrando acá, que permita avanzar en costos controlados y plazo. Ahora entrando en desafíos ambientales, comentar en qué estamos hoy día. El proceso de tramitación ambiental está en el último tercio. Esperamos de aquí a 4 o 5 meses más obtener la aprobación. Estamos en una etapa muy avanzada, en donde esperamos por allá por marzo, abril, dar activación de la obra. Ahora, dentro de esa misma variable, nos preguntamos qué aspectos de la evaluación medioambiental entran en directa relación con el diseño de túneles. La afección y las campanas de influencia a los distintos inmuebles históricos o con algún tipo de cobertura patrimonial. Eh, la normativa patrimonial es mucho más exigente de lo que por sí solo es la estabilidad de estructuras normales o estándar. Nos imponen 10 milímetros máximo y una distorsión angular máxima de 1 a 2000, lo que es muy, muy exigente, muchas veces muy complicado de cumplir. El modelo de trabajo es en base a inicialmente una iteración entre áreas de influencia de túnel interestación, estación, para posterior hacer todos los análisis estructurales y geotécnico en base a modelos que permitan garantizar y catastrar oportunamente el estado de condición base y el estado proyectado en las distintas etapas. Aquí un resumen de un caso en especial en donde se tuvo que catastrar fisuras, asentamientos y de alguna manera también limitar el avance para asegurar que las deformaciones sean las previstas por el ente regulador. Eh, Aquí entrando en los últimos detalles, la vibración y ruido inducido. Hoy día quizá uno puede ver que una variable no tunelera, pero queramos o no, hoy día nos termina pegando igual. La vibración es un fenómeno que ocurre desde los pies de fierro del tren y golpea el riel y así se propaga a través del medio, pasando por el suelo. Y las propiedades del receptor, en este caso en primera instancia el inmueble y después los habitantes. Para ello tenemos que ser capaces de caracterizar la densidad del tren o fuerza, las singularidades de la vía, las singularidades del suelo, las tapadas, las curvas y las respuestas propias de cada edificación, que es muy relevante. En este caso hay dos fenómenos que trabajan en conjunto, pero son uno y se mitigan de forma distinta. La vibración mecánica, que es directa desde el movimiento del tren, y segundo, el ruido inducido, que viene que consecuencia de la vibración mecánica, y es más bien el ruido propagado a través de los elementos que la vibración mecánica moviliza. En este caso, el que controla el diseño siempre es el ruido inducido, considerando que tiene mucha más percepción y restricción desde el punto de vista de los límites normativos o lo que puede percibir una persona al interior y sobre todo durante la noche alcanzar lo exigido por las distintas normas internacionales. En este caso, los límites normativos para el NIST logramos incorporarlo a través de un espectro de respuesta en base a una serie de sistemas de mitigación como los que les muestro, que permiten caso a caso y metro a metro de la línea en función del suelo, las propiedades y los distintos caracterizaciones que les comenté, acotar la solución. Y aquí están las secciones transversales de los distintos tipos de túneles que permiten definir si es losa flotante y en qué, disculpen, y qué solución se aplica a nivel de túnel en cada caso. Por último, y entrando en la hidrogeología, es importante que al margen de cómo se resuelven los túneles, la presencia del agua, seamos capaces y nos demos el tiempo a nivel de ingeniería, hacer los estudios que permitan definir y consolidar una base numérica y equilibrar con datos empíricos reales del entorno que permitan, en este caso, hicimos una malla bastante amplia que modeló toda la cuenca del Gran Santiago, que nos permite resumir
y tener la base para incorporar la línea 7 y saber qué le hace la línea 7 tanto en la etapa de construcción y en la etapa de operación al balance hídrico que medioambientalmente nos impacta. Hicimos un modelo a 48 años usando la serie de recarga entregada por la autoridad que nos permitió tener un histograma a lo largo de todo el proyecto de ejecución y también en la etapa de operación, separado por cada uno de ellos y, entendiendo, y pudiendo cuantificar los descensos esperados en los distintos procesos y con eso lograr garantizar que el impacto es de baja preocupación. Por último, conclusión y comentarios. No, nunca perder de vista que en la etapa que sea, conceptual, básica, detalle, los costos siempre están principalmente gobernados por el diseño de túneles y en el caso del Metro Santiago, desde esa especialidad nos permite asegurar y garantizar costos de 10.000 a 14.000 dólares por metro lineal con el método NATM. Eso siempre tenerlo de vista y una variable de control del proyecto. Lo segundo es esta especie de siempre estar, que el tunelero o el área especialista esté corriendo al lado de cómo se va moldeando el proyecto a nivel medioambiental. Todas las variables, vibraciones, diseño en base respecto al sistema hidrogeológico y cómo eso se incorpora en el proyecto de túneles es de relevancia. Tenemos que ser capaces de que la especialidad de túneles esté al día y al corriente para proveer de información, tanto de diseño al mandante en este caso Metro o el que sea, de tomar la mejor decisión con todas las variables, no solo constructivas, sino también de costo y afecciones futuras. Y por último, la experiencia, que es a modo de experiencia, el tramo ejecutar con TBM, si bien somos pioneros, o es nuestra primera vez en Chile que estamos haciendo, o en el Metro de Santiago, aclarar, es importante avanzar a información consolidada y desde el punto de vista de todo lo que el método constructivo exige. ¿Qué quiere decir esto? Saber qué tipo de roca, si es que hay, si hay presencia de agua, cuáles son los tamaños máximos, el acondicionamiento esperado, el anillo de Bovela, de qué característica es, cuáles son las singularidades, de qué manera queremos monitorear el tema geotécnico a lo largo del trazado, con qué objetivo, seleccionar el equipo y el equipo que requerimos, el diseño de la cabeza de corte, el necesario, y evitar con ello que los mismos contratistas al momento de ofertar tengan que exceder los factores en riesgo por efecto de estas invariabilidades que quizás no están bien estudiadas. Eso, eso era en resumen rápidamente, y agradecer a la audiencia y quedo disponible a las consultas que sean necesarias. Muchas gracias.